Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados especial. Vamos a poner el foco en esta guerra arancelaria y el efecto que está teniendo en todos los activos, en las bolsas que están temblando, pero también en bonos, en oro, en petróleo. ¿Es la liquidez una opción ante este aumento de la volatilidad que se están produciendo en todos los activos? Hoy me acompaña David Sánchez. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que es responsable de selección de fondos y gestión de fondos en Santa Lucía Asset Management. Dame un titular, ¿con qué te quedas viendo las pantallas? Dar un titular viendo las pantallas hoy tan en negativo. Sé que cuesta, pero hay que mantenerse invertidos. Me acompaña Diego Rueda Moltor. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Responsable de gestión de fondos y selección de fondos en Uniges. Hay que ser valiente, ¿no?, para decir mantenerse invertidos. Bueno, o valiente o prudente. Hay que ir con mucho ojo y un poco la famosa frase de wait and see, de esperar y ver. Ahí estamos, a ver qué podemos hacer. Me acompaña también Ana María Espósito. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es analista de inversiones y selección de fondos en eCapital. ¿Esto no lo veías tú desde hace cuánto? Esto sí cuesta, pero bueno, hay que mantener un poco la cabeza fría y dar tranquilidad a los clientes. Bueno, cabeza fría, tranquilidad, wait and see y mantenerse invertidos. Nos vamos a ir directamente a la Bolsa de Madrid, a la Plaza de la Lealtad. Allí está mi compañero Rubén Gil. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, por decir algo. El viernes ya fue un viernes de pánico y este lunes pánico en las plazas asiáticas, aumento de la volatilidad. ¿Qué estás viendo? ¿Qué se palpa? ¿Qué esperar? Pues va a ser una mañana complicada. Venimos de ese viernes con esa tormenta perfecta. Estábamos por aquí comprobando ahora mismo el cierre, recordando cómo fue el cierre de los índices europeos, el cierre de Wall Street del pasado viernes, ese 6% que se desplomaba el Nasdaq, esa mayor caída desde el inicio de la pandemia. Y como decíamos, hemos tenido una mañana muy difícil en Asia, en tiempo real, con índices ya cerrados como el Nikkei de Tokio, que se ha dejado pues más de un 6%, en concreto 7,3% finalmente al cierre. Ojo al Hansen, con esas bajadas que contábamos a las 7 de la mañana, que son del 12,7%, todavía mercado abierto allí en Hong Kong, y caídas también importantes para la bolsa de Shanghái, perdiendo ahora mismo casi un 9%. Y va a ser una mañana complicada también aquí en el parque, y va a ser una mañana complicada en Europa, porque los futuros apuntan a una apertura que puede superar el 4% incluso cuando abra el DAX. El IBEX 35, que cerraba con ese recorte del 5,8% el pasado viernes, 12.422 puntos, es el nivel desde el que abre hoy la bolsa española, y de momento el futuro también viene bajando, viene con recortes importantes. Tenemos ahora mismo al futuro del CAC bajando casi un 3%, futuro del DAX, como decíamos, ojo ya, bajando un 5%, futuro del IBEX 35, Susana, bajando un 3,5%. Detrás de estas ventas hay un miedo, que es la recesión. Cada vez hay más bancos de inversión, más grandes gestoras internacionales que le dan un porcentaje mayor a recesión en Estados Unidos y recesión global. Un 60%, JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, un 60% aumenta las posibilidades de una recesión global, no solo en Estados Unidos por culpa de esos aranceles. Hablaba anoche Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, en la CNBC, y descartaba que estos aranceles, esta guerra comercial, pueda provocar una recesión. Y hay que ver también cómo afecta esto, Susana, a las empresas. Por ejemplo, conocíamos este fin de semana que Jaguar Land Rover ha dicho que va a paralizar durante un mes, durante todo el mes de abril, sus envíos a Estados Unidos por estos aranceles. Hay que recordar que Jaguar Land Rover vende allí en Estados Unidos unos 400.000 vehículos de gama alta. Y una semana en la que, además de estos aranceles, se nos juntan otras citas importantes, porque estamos muy pendientes y el mercado está muy pendiente de cómo puede afectar esta guerra comercial al crecimiento de la inflación. Pues bien, tenemos cita importante esta semana con el dato de IPC del mes de marzo en Estados Unidos. Vamos a tener también cifras de inflación aquí en Europa, en Alemania y en España, por ejemplo, y tenemos también actas de la Reserva Federal. Recordemos que el viernes por la tarde hablaba el presidente de la FED, Jerome Powell, alertaba de que estos aranceles van a suponer menos crecimiento y más inflación, y recordemos que tenemos también por delante, en el horizonte, comienza la temporada de resultados en Estados Unidos. La gran banca, con cuentas de JP Morgan, de Wells Fargo, de Morgan Stanley, también BlackRock o Delta Airlines, son las compañías que van a empezar esta
esta misma semana a confesarse en el mercado. Bueno, muy pendientes de los resultados de qué es lo que dicen las empresas cotizadas sobre las guías, cómo le puede afectar esta guerra arancelaria a sus beneficios futuros. Como les decía, hoy tertulia especial con David Sánchez de Santa Lucía Asset Management, con Diego Rueda de Uniges y con Ana María Espósito de iCapital. ¿Es la recesión lo que está detrás de estas fuertes caídas? ¿Una recesión inevitable? No, para nada es nuestro escenario central la recesión. Yo creo que ahora mismo es una cuestión más de sentimiento, un sentimiento pues claramente influido, ¿no? porque estamos ahora mismo también en una época donde la información es muy inmediata a través de, pues de un presidente que es también muy dado a ello, ¿no? Como es Trump. Y yo creo que es más una cuestión de ese juego de sentimientos que se encuentran muchas veces en las bolsas. Con respecto a la recesión, tenemos los datos, ¿no? de las expectativas de la OCDE antes de los aranceles de la semana pasada. Se habían rebajado ligeramente a la baja ya por las perspectivas de crecimiento un poco más a la baja. Se estaban rebajando como 3 décimas antes de que salieran los aranceles. Y pues el más perjudicado después de los aranceles va a ser posiblemente Estados Unidos, donde ya se estima hasta un 1% menos de crecimiento, pero partían de una base que estaba para 2025 en el entorno del 2,2%, por lo tanto podemos hablar más de un escenario de ralentización que un escenario de recesión. Ana. Sí, yo ahí bastante de acuerdo con David. O sea, ya venían algunos indicadores indicando algo de ralentización, pero al final ahí medio podemos confiar que la Fed, aunque tenga esa fijación con la inflación, pueda también actuar si ve mucho riesgo de recesión. O sea, que ese es nuestro... ¿Vosotros también esperáis que los bancos centrales actúen? Totalmente. Pero el problema de los bancos centrales es que están en una situación, para mí, a mi modo de ver, muy extraña, porque al final puede haber recesión, pueden bajar tipos para evitar esta recesión, pero es que los aranceles crean inflación. Y la inflación era su mantra para controlar en los últimos años, y entonces está en una situación bastante complicada. Es verdad que hemos visto que las estimaciones de bajadas de tipos por parte de la FED han pasado de 1 a 3 en apenas 2 semanas, pero claro, el problema está que el arancel es inflacionario. Entonces, al final, ¿qué va a decir? Ahora no es la inflación, ahora es el crecimiento. Está en una posición complicada los bancos centrales. ¿Qué esperáis vosotros de los bancos centrales? Pensamos que va a pesar más el crecimiento sobre la inflación. Es cierto que los aranceles te van a generar técnicamente, y subrayo técnicamente, algo más de inflación. Va a ser algo de muy corto plazo, la creación de inflación, algo que, por cómo se mide la inflación de un año sobre otro, 12 meses después quedaría mitigado, y yo creo que estos son conscientes los bancos centrales de ello, y les va a pesar más el crecimiento, como decíamos, que unos datos de corto plazo de inflación que puedan ser más negativos. Por lo tanto, estamos de acuerdo un poco con lo que estamos viendo un poco en los bonos, que están recogiendo ya, como se comentaba, en Estados Unidos hasta cuatro bajadas para este año. Venimos de 1 a 2 hace poco tiempo, y pensamos que van a seguir su senda de bajadas de tipos de interés. ¿Vosotros, Ana, cuál es el escenario que estáis barajando? Sí, ahí nosotros creemos que la Fed, si tiene que apoyar, va a salir apoyando si ve mucho riesgo de recesión, y ahí incluso Europa creemos que lo puede tener más fácil porque el Banco Central Europeo ya iba adelantado, y ahí que las bajadas de tipo a ellos no se le complican tanto. ¿De Europa? ¿Esperáis que vaya más rápido? Europa ya ha estado yendo más rápido. Yo creo que sí que van a seguir apoyando los mercados, no se van a separar y decir ahora dejamos de bajar tipos, sino van a seguir apoyando, pero sí que previo un poco a las declaraciones arancelarias de Trump, ya venían diciendo los miembros del Banco Central Europeo que a lo mejor habría que parar y ver un poco los resultados de la política que han estado utilizando. Pero claro, es verdad que, como estamos diciendo todos, toda esta guerra arancelaria cambia las reglas de juego.
Va a ser muy importante lo que vayan diciendo las empresas, porque empieza dentro de nada el periodo de presentación de cuentas referidos a los 3 primeros meses de este año. Y en esta ocasión, el pasado nos importa poco, pero nos va a preocupar mucho qué es lo que digan las compañías sobre el futuro. Cuánto esta guerra arancelaria puede dañar sus márgenes, puede mermar de su beneficio. ¿Qué esperáis de las cotizadas? No sé si va por sectores, por regiones. ¿Qué esperar y qué tener en cuenta? David. Bueno, pues sí, irá por sectores. Habrá sectores, lógicamente, los exportadores, pues que se vean más perjudicados. Pero la semana pasada, bueno, parecía que con respecto a los dos tipos de compañías que podemos encontrar, los dos grandes grupos de compañías, las cíclicas y las defensivas parecía que estaban aguantando mejor hasta el viernes. El viernes hubo ya le dieron absolutamente a todo. En Estados Unidos todos los sectores del S&P 500 en negativo, y ya no hubo discriminación entre cíclicas y defensivas, ya cayó absolutamente todo. ¿Qué esperar de las cuentas de las cotizadas? Sí, bueno, ahí yo creo que justo el mensaje que se espera para las próximas que presenten resultados va a ser de incertidumbre para todas, y seguramente se empieza a ver que muchas, como ha comentado tu compañero, muchas comiencen a parar producción y a esperar, y ese es, al final, ese es el gran problema de los mercados, la incertidumbre, o sea que veremos. El tema está en que está claro que los resultados, yo creo que los que van a presentar, aunque no tienen ya importancia, van a ser buenos. El problema son las guías. Las guías, yo creo que las guías van a ser muy prudentes. El tema está también en que estamos en el inicio de la guerra arancelaria. Entonces, al final no sabemos muy bien. Trump ha dicho que le han llamado 50 presidentes de gobierno, que va a intentar, todos están empujando porque haya un acuerdo. Entonces, es que para las empresas van a ser prudentes las guías que den, pero tienen que esperar a ver qué pasa definitivamente con el tema. Claro, porque la cosa es que no sabemos, ¿no? Si finalmente va a haber negociación o va a haber negociación, o Trump dice esto es lo que hay y se mantiene todo esto. Están condenados a entenderse. Romper la globalización es muy difícil. No puedes aislar completamente a un país y está obligado a dialogar. La cuestión, yo creo que de la semana pasada ha sido que el punto de negociación lo ha llevado al extremo, ¿no? Muy por encima del rango superior que teníamos pensado hasta el día donde anunció las tarifas. Y yo creo que la gran sorpresa fue esa, que el punto de negociación, el punto de partida que ha fijado es muy elevado. Me voy a la primera parada publicitaria. A la vuelta vemos en este escenario qué hacer. ¿Estáis vosotros reconfigurando vuestras carteras? ¿Las estáis posicionando hacia un sesgo mucho más defensivo? ¿Qué está pasando con la parte de renta fija? ¿Qué está pasando con la parte de renta variable? ¿Estáis volcándoos más hacia Europa, menos hacia Estados Unidos, quizás otros países emergentes? Publicidad y me lo contáis. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? CaixaBank, elegido de nuevo mejor banca privada en España por Euromoney. Un reconocimiento a un modelo único y a la trayectoria de un equipo que trabaja para estar cerca de los clientes y ofrecerles día a día la mejor gama de servicios. Gracias a todos por la confianza. CaixaBank, tú y yo, nosotros. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tenemos una tertulia especial con selectores de fondos de inversión. Me acompaña David Sánchez de Santa Lucía Asset Management, Diego Rueda de Uniges y también Ana María Espósito de iCapital. Con ellos estamos repasando qué es lo que está ocurriendo en los mercados y viendo cómo están ellos posicionándose ante un escenario muy incierto, por no decir de incertidumbre total. Sí que queda claro que hay que tener la cabeza fría, que hay que ver y esperar y que hay que mantenerse invertido, que no hay que precipitarse. Muy importante, hemos dicho, tomarle el pulso a los bancos centrales, a la actuación, seguirán el crecimiento, pero al mismo tiempo tienen que vigilar la inflación porque los aranceles son inflacionistas. Y ojo, muy importante los resultados empresariales. Nos contaba, yo creo que ha sido David, que romper la globalización es imposible, por lo que la negociación se impone. A ver si Trump abre la mano y tiende la mano al resto de los países. ¿Estáis rebalanceando, Diego, las carteras de alguna manera? Desde que empezó este run de guerra comercial, ¿os habéis puesto más prudentes? ¿Habéis hecho algo? Sí. Cuando empezó ya la movida con México y Canadá, que fue ya, yo creo que nada más llegar, pues ahí decidimos un poco, después de cómo veníamos en los últimos años muy positivos, pues bajar un poco el riesgo de las carteras. Pero yo creo que la palabra clave un poco es diversificación. No está pasando como en el 2022, que todo caía, renta fija, renta variable, todo. Ahora mismo estamos viendo que la renta fija está jugando ese papel de descorrelacionar y de paliar un poco las pérdidas que está habiendo en renta variable. Y es un poco lo que hemos hecho, incrementar duraciones, reducir riesgo en renta variable, y comentabas también un poco incrementar el peso en aquellas áreas menos ligadas, aunque ahora mismo está todo ligado a los aranceles, pero con menos riesgo arancelario. Pues hemos bajado Estados Unidos, que es un poco la gran penalizada, e incrementado Europa, hemos incrementado Japón, aunque todos estamos viendo que están sufriendo. Sin embargo, yo creo que la palabra clave, vuelvo otra vez, es la diversificación en renta fija, renta variable. Ana. Sí, nosotros hace unos días estábamos muy positivos y nos pusimos más negativos en Estados Unidos, y a su vez que sirviera de protección la duración por la parte de gobiernos, que como ha dicho Diego, por fin está funcionando, y donde sí que estamos también bastante negativos es en high yield, sobre todo, ¿no? ¿Positivos o negativos? Negativos, porque esto podría producir impagos, ¿no? Sí, al final estaban aguantando muy bien el crédito, pero bueno, los últimos días se está viendo que ya sí que está cediendo, y los spreads y todos los CDS están aumentando mucho. Uh-huh. Así que refugio en gobiernos, aumentando duración, y también en crédito corporativo de alta calidad. Sí, aunque sobre todo estamos, digamos, más positivos en equity, pero del resto del mundo más que de Estados Unidos, que creemos que a medio plazo será lo que funcione mejor. David. Lo ha comentado Diego, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener carteras altamente diversificadas, incluyendo incluso estrategias alternativas que te puedan descorrelacionar en momentos como estos. Es cierto que no estamos en un escenario que tenga que ver con 2022, muy alineado con lo que han comentado mis compañeros. Veníamos reduciendo algo la exposición a crédito ya, habíamos aumentado exposición a duración, y lo que hemos hecho es, veníamos jugando un rango del Bund que tenía que ver entre el 2,60 y el 3% del Bund, y pues en 2,60 en carteras que tienen renta variable hemos decidido aguantar la duración porque está actuando como diversificador de las posiciones de riesgo. Y en renta variable he escuchado varias veces esta semana una frase que me ha gustado mucho, la diferencia entre time in y timing, ¿no? La renta variable es una cuestión de time in, el tiempo que estás invertido, y no de timing, de estar jugando a entrar y salir, ¿no? Es una frase que yo creo que resume bastante bien de qué va esto de la bolsa. Y en renta variable no estamos haciendo ahora mismo grandes cambios. Como comentábamos, yo creo que es un momento de tener la cabeza fría. El cambio de mercado pensamos que va a ser rápido en el momento en el que se anuncien, que llegan a acuerdos, que los aranceles se rebajan.
eso puede llegar en cualquier momento, es impredecible el momento en el que va a llegar y hay que estar invertido en ese momento. Hay que estar invertidos, no hay que hacer timing, ¿no? Hay que jugar a hoy me escapo y luego entro cuando haya rebote, porque habéis repetido en un par de ocasiones que esto no tiene nada que ver con 2022. ¿Tiene que ver con 2008, con la crisis financiera? Yo creo que no. ¿Tampoco? Yo creo que esto es un tema de ver quién habla más alto, y ahora mismo Trump tiene la voz cantante, porque la situación económica hace 2 semanas no hablábamos de esto, es decir, esto ha cambiado muy rápidamente. Entonces la situación económica a día de hoy no ha cambiado, siguen los aranceles, vamos a ver mañana cómo se implementan, pero estamos en el inicio del tema arancelario. Entonces yo creo que la situación económica no es mala, no estamos en una situación como en el 2008 que vaya a haber un incremento de las tasas de paro. Las tasas de paro están prácticamente en Europa, están en niveles históricos, y en Estados Unidos están prácticamente en pleno empleo. Entonces al final yo creo que no es 2008. Para nada. Ni 2022 tampoco. Ni 2022 tampoco. No. Estamos en... Es que no llegaría ni a hablar de crisis. Es un escenario de negociación que está generando una volatilidad elevadísima en los mercados, pero lo comentaba Diego, ni el apalancamiento de las empresas, ni el apalancamiento de las familias. No tiene nada que ver con lo que sucedió en 2008, y el punto de partida a nivel económico es bastante bueno, por lo tanto no hablaría para nada de un escenario de 2008. Ana. Nada, muy de acuerdo con los compañeros. Al final el punto de partida es muy distinto y muy positivo. O sea, al final, como habíamos dicho, algo indicaba un poco de ralentización, pero las empresas, los bancos súper saneados y las tasas de empleo en mínimos. O sea, que para nada. Al final, lo peor de este momento es eso, que crea muchísima incertidumbre porque nadie sabe lo que pasará, pero el trasfondo de la economía está muy bien. Bueno, pero quiere poner ahí Donald Trump un nuevo orden mundial, ¿no? Y al final, sin todavía actuar, bueno, ya han entrado en vigor algunos aranceles, pero sin todavía actuar y contraatacar el resto del mundo, sí que ha conseguido poner patas arriba a los mercados, ¿no? Y que se coman buena parte de las ganancias que habían experimentado en el último año. Estáis viendo, o sea, insistís mucho en diversificación, en estar invertidos. Entiendo que es momento de buscar calidad de los activos, ¿no? En buscar visión de largo plazo, volver otra vez a los fundamentales, y no sé si volver también más a la gestión activa. Pues sí, magnífica pregunta. Me encanta que me hagas esta por lo de pregunta, la gestión activa. Por fin, por la gestión activa, sí. Porque ¿crees que esto va a hacer que se van las vergüenzas de la gestión indexada? ¿O qué? Bueno, obviamente, venimos de unos años muy malos para la gestión activa. No es ningún secreto, ¿no? Los gestores activos no han conseguido batir a unos índices que han estado excesivamente concentrados. La gestión pasiva cada vez ha traído más dinero. Seguimos pensando que la combinación de ambas es viable, y es como debe de hacerse, la combinación de la gestión activa y la gestión pasiva. Pero hay que romper una lanza por la gestión activa, por los gestores activos y por los que se mojan fuera de los índices de referencia, y yo creo que tienen un escenario ahora muy bueno para hacer valer sus capacidades de generación de rentabilidad. Es que yo creo que la gestión activa, que es un poco lo que dice David, la hemos demonizado, o se ha demonizado en los últimos años. De hecho, nosotros somos muy pro gestión activa, aunque hay que combinar las dos cosas, activa y pasiva. Pero es verdad que no sé si la gestión activa es muy activa ahora a día de hoy, porque al final todos han tendido a volverse pasivos, pero es verdad que el buen gestor activo, que lo ha sido y lo sigue siendo, ese es el que va a sacar ahora sus armas y va a brillar, yo creo. Bueno, es lo que debe hacer, ¿no? Sí, o sea, si no brillan ahora, ojo. Pero sí, por fin, yo creo que llevamos fácilmente 10, 15 años que la gestión pasiva estaba desbancando a la activa, tanto en flujos como en performance, y ahora yo creo que puede ser momento, en cuanto se crea tanta amplitud en el mercado,
se crean muchísimas oportunidades para los gestores activos. Última parada publicitaria a la vuelta. Ante esta inestabilidad y esta incertidumbre, contarme en qué activos estáis más positivos, por qué, cómo lo veis a largo plazo, cómo tenéis las carteras, si tenéis liquidez en las carteras o vosotros ahora mismo estáis utilizando la liquidez para comprar y aprovechar para, aunque me decías es momento de no hacer timing, ¿no? Pero no sé si aprovechando las valoraciones que está teniendo, por ejemplo, la tecnología, o ya me estoy metiendo ahí en camisa de 11 varas, si es momento. Publicidad y me lo contáis. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Estoy viendo a los futuros en rojo, futuros sobre el DAX cayendo un 5,72%, futuros sobre el Eurostock 50 bajando un 5,11% y en Estados Unidos también los futuros vienen en rojo, menos el VIX de volatilidad, que ahora mismo sube un 4,91%. El Dow Jones baja un 3,36%, el S&P 500 un 4,20% y el Nasdaq un 5,17%. Habrá que vigilar muy de cerca también petróleo, oro y el comportamiento de los bonos. Son los bonos de gobiernos los que están acaparando ese dinero temeroso. Hay que mantenerse invertido, hay que ver y esperar. Bueno, la negociación o las negociaciones están en marcha y es momento de ver cómo están las carteras en Santa Lucía Asset Management, en Uniges y también en iCapital. ¿Tenéis algo de liquidez en las carteras? ¿Habéis en las últimas semanas o los últimos días aumentado la liquidez o estáis utilizando esa liquidez para comprar barato? Como decía antes, un poco hemos bajado la exposición, o sea que tenemos liquidez para incrementar el riesgo de manera importante de las carteras. Lo bueno de haber tomado la decisión de venir muy cargados a descargar y tener hueco para incrementar el peso en renta variable es que tienes esas balas preparadas para cuando toque disparar. Entonces, al final es un poco la idea que tenemos. Sí que hemos aprovechado, cuando cambiamos de renta variable, incrementamos el peso en deuda de gobierno, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, que nos está viniendo muy bien. Entonces, al final, es eso, estar preparados, porque todavía creemos que vamos a ver más volatilidad para volver a incrementar el peso en renta variable. Y ahí, cuando dices para disparar a renta variable, incrementar peso, más Europa, más pequeñas y medianas, menos tecnología. Yo iría hacia los índices globales, porque son los que más rápido lo van a recoger. No buscaría ahora mismo el sector más específico. Hay sectores, lógicamente, que lo pueden hacer muy bien, como puede ser, lo decía antes Ana, los bancos, sobre todo los bancos europeos. No sé si la tecnología, después de los movimientos tan alcistas que ha tenido en los últimos años, es el sitio ideal,
pero yo creo que a través de índices es donde hay que estar. ¿Vosotros, Ana, en iCapital? Bueno, sí que tenemos ahora algo de liquidez que, como he comentado antes, al bajar un poco Estados Unidos y también estar negativos en crédito, mucha parte de ello se ha ido a gobiernos, pero sí que hay liquidez. Lo único, no creo que, aunque seguramente en los próximos días veamos un rally importante tras tanta venta, ahí sí que esperaríamos y con un poquito de paciencia. ¿Y vosotros, en Santa Lucía Asset Management? Sí, en nuestro caso, pues la liquidez la hemos utilizado para comprar, como decíamos, ¿no? Para incrementar el peso en duración a través de bonos de gobierno que seguimos manteniendo. Tenemos estrategias también de retorno absoluto, y estas dos estrategias, tanto quizá retorno absoluto como la parte de gobiernos, en caso de querer incrementar riesgo, podrían ser dos patas de las que podríamos tirar si viéramos un momento de oportunidad clara de incrementar nuestros niveles de exposición. Retorno absoluto, tenemos una confianza ciega en este tipo de estrategias, pero bueno, sería el típico bucket del que podríamos tirar para incrementar riesgos. No, ¿Qué aporta el retorno absoluto a una cartera ahora? Hombre, en un momento de caídas generalizadas en los activos tradicionales, hablando sobre todo de la parte de crédito y la parte de mercados de renta variable, te están contribuyendo con diversificación. Esperemos que además de manera positiva serían capaces de generar retornos positivos incluso en un entorno como el actual, y veremos. Todavía no tenemos los liquidativos del jueves y del viernes, que se publicarán hoy. Veremos a ver cómo se han comportado. En un momento como este de alta incertidumbre y fuerte volatilidad, ¿cambia de alguna manera vuestra forma de seleccionar fondos? No. Eso tiene que ser totalmente riguroso. No puedes decir ahora busco otra cosa, busco otra forma. No, yo creo que eso llevamos años haciéndolo. Creo que bien o por lo menos correctamente, y no vamos a cambiar un sistema de selección de fondos porque haya más volatilidad en el mercado. ¿Vosotros tampoco? No, al final la selección de fondos va totalmente separada de lo que haga el mercado y nada que ver. Es un proceso a muy largo plazo y al final es lo que buscas es ese fondo, y luego con el asset allocation ya vas moviendo. Y por ejemplo, el hecho que haya gestoras internacionales de primerísima línea que se estén fusionando, ¿eso cambia de alguna manera vuestra selección o vuestra composición de carteras? Ha podido afectar a la composición de carteras en algún momento por concentración de que tuvieras exposición a ambas casas a través de diferentes productos y tuvieras al final pues demasiada exposición después de la fusión a cierta entidad. Eso es cierto que ha sucedido, pero desde el punto de vista de competencia dentro de lo que es la industria de fondos, es una industria altamente competitiva con muchos jugadores, y pensamos que no está afectando de manera muy negativa a la hora de poder seleccionar producto. Pensamos que hay, incluso después de las fusiones, suficientes casas, suficiente producto como para poder encontrar incluso en nichos muy específicos productos. Hoy estamos a punto de terminar. Cada uno de vosotros, para cuando me asoman las pantallas se vea este rojo pasión, rojo nervios, rojo miedo, ¿con qué me llevo? Dame una idea. Pues como empezamos, ¿no? Momento de aguantar y no de vender. Aguantar y no vender. Diego. Diversificación y esperar y ver. ¿Y Ana? Sí, paciencia y cabeza fría. Bueno, Ana María Espósito de iCapital, Diego Rueda desde Uniges, David Sánchez desde Santa Lucía Asset Management. Cabeza fría, que tenemos todo el día y toda la semana para contener la respiración. Muchísimas gracias. Cuidaros. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.